John R. Brinkley fue un médico estadounidense nacido en 1885, conocido por sus controvertidos métodos médicos, especialmente en el campo de la medicina sexual. Su notoriedad se basó en gran medida en la práctica del senotrasplante, un procedimiento en el que implantaba glándulas testiculares de cabra en humanos para tratar la impotencia y otros problemas sexuales. Brinkley comenzó su carrera médica como médico itinerante y pronto se convirtió en un personaje polémico. Su teoría se basaba en la idea de que trasplantar tejido testicular de animales a humanos aumentaría la virilidad y trataría diversos problemas de salud sexual. Aunque sus métodos carecían de base científica sólida, Brinkley aprovechó la falta de regulación en la práctica médica de la época para llevar a cabo sus controvertidos procedimientos. A medida que ganaba notoriedad, Brinkley también utilizaba su estación de radio para promocionar sus servicios y atraer pacientes. Su popularidad se extendió y el senotrasplante de testículos de cabra se convirtió en una práctica lucrativa para él. Sin embargo, su carrera sufrió un revés cuando fue llevado a juicio por prácticas médicas fraudulentas y la pérdida de su licencia médica en 1930. A pesar de los problemas legales, Brinkley continuó con sus actividades médicas de manera irregular y participó en campañas políticas infructuosas. Finalmente, falleció en 1942. Su trabajo está marcado por la controversia en torno a sus métodos poco convencionales y la explotación de la falta de regulación en la práctica médica durante su tiempo. Franz Anton Mesmer, nacido en 1734, fue un médico alemán conocido por desarrollar la teoría del magnetismo animal, que más tarde llevó a la práctica de la hipnosis. Mesmer estudió medicina en Viena y se interesó en el campo de la energía vital que creía que fluía a través del cuerpo humano. Mesmer sostenía que esta energía vital podía manipularse para curar enfermedades y trastornos mentales. Introdujo la idea que los imanes y pases magnéticos podían equilibrar el flujo de esta energía, y él mismo ganó renombre por sus sesiones de tratamiento en las que utilizaba estas técnicas. A pesar de la falta de evidencia científica que respaldara sus teorías, Mesmer adquirió una gran popularidad y atrajo a numerosos seguidores. En la década de 1780, el término mesmerismo se acuñó para describir las prácticas de Mesmer y sus seguidores. Sin embargo, su reputación comenzó a desmoronarse cuando un comité científico encargado por el rey Luis XVI de Francia, que incluía a Benjamin Franklin, investigó sus métodos y concluyó que no existía ninguna evidencia de la existencia del magnetismo animal. Aunque su teoría fue desacreditada en términos científicos, la idea de la hipnosis como una forma de tratamiento continuó evolucionando a lo largo del tiempo. Mesmer murió en 1815. Walter Freeman, nacido en 1895, fue un médico estadounidense que se destacó por popularizar y realizar miles de lobotomías, una controvertida forma de intervención quirúrgica destinada a tratar diversos trastornos mentales. Freeman contribuyó a la difusión de la lobotomía prefrontal, un procedimiento en el cual se cortaban o destruían conexiones en el lóbulo frontal del cerebro. Freeman comenzó su carrera médica como neurólogo y psiquiatra, pero fue en la década de 1930 cuando se involucró con el psicocirujano James Watts y se interesó en la lobotomía. Desarrolló una versión más rápida y sencilla del procedimiento llamada lobotomía transorbital o lobotomía de picahielos, en la cual un instrumento similar a un pico de hielo se insertaba a través de la cavidad ocular para llegar al cerebro. A lo largo de su carrera, Freeman llevó a cabo miles de lobotomías en Estados Unidos, con la idea de que este procedimiento podría aliviar los síntomas de diversas enfermedades mentales, desde la esquizofrenia hasta la depresión. Sin embargo, la lobotomía pronto fue objeto de críticas debido a sus efectos secundarios impredecibles, que incluían cambios de personalidad, apatía y, en algunos casos,
la muerte de los pacientes. El declive de la popularidad de la lobotomía se debió en parte a la introducción de medicamentos psicotrópicos más seguros y efectivos en la década de 1950. Freeman también enfrentó críticas por su falta de entrenamiento quirúrgico formal y por realizar lobotomías en entornos no estériles, lo que aumentó los riesgos para los pacientes. En 1967, Freeman realizó su última lobotomía y su carrera quedó marcada por la discrepancia y el cuestionamiento ético de sus métodos. Murió en 1972. Franz Joseph Gall, nacido en 1758, fue un médico y anatomista alemán que se destacó por desarrollar la frenología, una teoría que postulaba que la personalidad y los rasgos mentales de una persona podían ser determinados examinando las protuberancias y depresiones en su cráneo. La frenología se popularizó en el siglo XIX, aunque posteriormente fue desacreditada por falta de evidencia científica sólida. Gall estudió medicina y anatomía en Viena, donde desarrolló su interés en la relación entre la mente y el cerebro. Afirmaba que diferentes áreas del cerebro estaban asociadas con funciones mentales específicas y que el tamaño y la forma de estas áreas podían determinarse mediante la palpación del cráneo. Gall llevó a cabo extensas observaciones anatómicas y recopiló datos sobre cráneos para respaldar su teoría. Su trabajo culminó en la publicación de su obra principal titulada Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso en general y del Cerebro en particular, coescrito con Johann Spartzheim en 1810. Sin embargo, la frenología también atrajo críticas, ya que carecía de una base científica sólida y a menudo se utilizaba de manera irresponsable para justificar teorías discriminatorias y prejuicios raciales. A pesar de las críticas, la frenología ganó fama. Sin embargo, a medida que avanzaba la comprensión científica del cerebro, esta práctica fue desacreditada y cayó en desuso en el siglo XX. Aunque las ideas de Gall fueron fundamentales en la historia de la neurociencia, su frenología es recordada más por su falta de rigor científico que por sus contribuciones significativas al campo. Gall falleció en 1828. Andrew Wakefield, nacido en 1957, es un exmédico británico conocido principalmente por su papel en una controversia que vinculaba la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, MMR, con el autismo. En 1998, Wakefield y sus colegas publicaron un estudio en la revista médica The Lancet, que sugirió una conexión entre la administración de la vacuna MMR y el desarrollo de trastornos del espectro autista, TEA, en niños. Fue criticado desde el principio debido a su pequeño tamaño de muestra y su metodología cuestionable. Aunque el artículo no afirmaba de manera concluyente que la MMR causara el autismo, despertó temores y avivó la creencia pública en una conexión entre las vacunas y el autismo, lo que llevó a una disminución en las tasas de vacunación y a brotes de enfermedades prevenibles por vacunación. Con el tiempo, numerosos estudios más amplios y rigurosos no pudieron replicar los hallazgos de Wakefield, y la evidencia científica respaldó la seguridad de la vacuna MMR. Además, se revelaron conflictos de interés financieros no revelados en la investigación de Wakefield, lo que aumentó las críticas sobre la integridad científica del estudio. En 2010, después de un extenso proceso disciplinario, el Consejo Médico del Reino Unido retiró la licencia médica de Andrew Wakefield debido a mala conducta profesional y violaciones éticas. La revista The Lancet retiró el estudio original, calificándolo de inmoralmente irresponsable. Wakefield continúa siendo una figura polémica y su papel en la difusión de temores infundados sobre las vacunas ha tenido un impacto negativo en la salud pública y la confianza en las vacunaciones. Linda Hazard, nacida en 1867,
fue una médico y nutricionista estadounidense conocida por su participación en casos relacionados con la dieta del hambre y la muerte de pacientes bajo su cuidado. Hazard promovía la idea que la inanición o la privación extrema de alimentos eran beneficiosas para la salud y afirmaba que muchas enfermedades podían ser tratadas mediante una dieta restrictiva. Hazard obtuvo un título de medicina en el estado de Washington a fines del siglo XIX y junto con su esposo Samuel Hazard abrió un sanatorio en Olaya, Washington. A lo largo de su carrera, Hazard convenció a numerosas personas, a menudo personas ricas y vulnerables, para que siguieran sus peligrosas dietas de inanición. La dieta que prescribía Hazard consistía en consumir pequeñas cantidades de jugo de naranja y caldo de carne, o incluso solo agua, con el pretexto de purificar el cuerpo. Pero muchos de sus pacientes murieron de inanición y desnutrición severa. Hazard también se benefició económicamente de las propiedades y bienes de sus pacientes, ya que les persuadía para que le cedieran sus posesiones antes de su muerte. La naturaleza sospechosa de las prácticas de Hazard atrajo la atención de la prensa y las autoridades. En 1912 fue condenada por fraude relacionado con la manipulación de las propiedades de sus pacientes y por la muerte de Claire Williamson y su hermana Dorothea. Hazard fue sentenciada a 2 años de prisión por su mala conducta. Murió en la prisión de Washington en 1938, después de realizar una huelga de hambre, lo que irónicamente reflejó sus propias prácticas extremas relacionadas con la alimentación. Joseph Mengele, nacido el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, Baviera, fue un médico alemán que pasó a la infamia por su participación en atrocidades durante el Holocausto. Mengele estudió medicina en la Universidad de Múnich y en la Universidad de Frankfurt, donde obtuvo su doctorado en antropología en 1935. Se unió al partido nazi en 1937 y a la SS en 1938, mostrando su apoyo al régimen de Hitler y sus ideologías racistas y antisemitas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mengele fue asignado al campo de concentración de Auschwitz en 1943, donde se ganó el apodo de Ángel de la Muerte. En Auschwitz, Mengele llevó a cabo experimentos médicos aberrantes en prisioneros, especialmente en gemelos. Estos experimentos incluyeron intervenciones quirúrgicas sin anestesia, pruebas de esterilización, inyecciones químicas en los ojos y experimentos de transfusión de sangre, entre otros. Muchos de estos experimentos causaron sufrimiento extremo y la muerte de numerosos prisioneros. Realizó experimentos para esterilizar a prisioneros utilizando radiación y castración quirúrgica. Estos experimentos buscaban avanzar en la investigación sobre la esterilización en masa y la eliminación de la capacidad reproductiva. Infectó a prisioneros con enfermedades como el tifus para estudiar los efectos y buscar posibles métodos de prevención y tratamiento. Estos experimentos, realizados en condiciones insalubres, resultaron en la muerte de numerosas víctimas. Realizó experimentos de transfusión de sangre, intentando cambiar el grupo sanguíneo de los prisioneros para estudiar las reacciones del sistema inmunológico. Estos experimentos a menudo resultaron en la muerte de los sujetos de prueba. Llevó a cabo experimentos que implicaban la exposición de prisioneros a temperaturas extremadamente bajas para estudiar los efectos de la hipotermia, causando sufrimientos extremos y la muerte de muchos individuos. Mengele inyectó sustancias químicas directamente en los ojos de prisioneros para cambiar el color de sus ojos. Después de la guerra, Mengele huyó de Europa y vivió en América del Sur, donde evitó ser capturado durante muchos años. Murió ahogado mientras nadaba en Brasil en 1979, sin enfrentar juicio por sus crímenes. Así llegamos al final de este video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún fantástico documental.